¿Cómo te atreves a meterte aquí? Mamá me abofeteó en la fiesta de cumpleaños de etiqueta de papá. Luego el gobernador se levantó y reveló quién era yo realmente. La bofetada llegó antes de que la oyera. Eso es lo extraño de ser golpeado por tu propia madre en un restaurante de 5 estrellas. Tu cerebro no registra el sonido, registra el calor, el sabor metálico que inunda el interior de tu mejilla, la forma en que el diamante de su anillo te atrapa el labio y lo abre como un corte de papel, la forma en que cada tenedor en un comedor de 40 asientos se congela en el aire, suspendido en un silencio tan total que puedes oír el hielo asentarse en la cubeta a tu lado. ¿Cómo te atreves a meterte aquí? Siseó mi padre, mientras las uñas de mi madre se clavaban tan profundamente en mi brazo que 4 medias lunas de sangre brotaron contra la seda negra de mi manga. Mi hija Maya, de 6 años, estaba sentada en el regazo del gobernador de nuestro estado. Tenía un crayón morado en la mano. Había estado 2 segundos antes dibujando un caballo en la parte posterior de un menú de cuero, mientras el gobernador Michael Chin se reía y fingía que el caballo tenía alas. Ahora estaba congelada, con la boca abierta, el crayón suspendido, mirando a su abuela, una mujer que solo había conocido 2 veces en su vida, como si estuviera mirando a una criatura que acababa de salir de debajo de la mesa. Mi madre no vio al gobernador, no vio a su esposa, la primera dama, en su Carolina Herrera hecha a medida. No vio a los 3 policías estatales vestidos de civil que habían dejado de masticar y ahora estaban empujando sus sillas muy lentamente. Solo me vio a mí. Solo vio a la hija a la que le había dicho 3 horas antes por mensaje de texto que no viniera. Y en ese momento, con el labio sangrando, con mi niña llorando, con 25 de los amigos más ricos de mis padres mirando con horror, sentí algo que no había sentido en 7 años. Sentí calma porque había planeado esto. Había planeado cada segundo de esto. Mi nombre es Olivia Harrison. Tengo 31 años y, durante los últimos 7 años, mi familia ha creído que era un fracaso. Todo comenzó el verano en que tenía 23. Estaba en mi 2º año en la Facultad de Derecho de Georgetown, la mejor de mi clase. En la revisión de Derecho, ya tenía una oferta de verano de 2º año de Scatterton en su oficina de DC. Mis padres estaban tan orgullosos que tenían una foto enmarcada mía con mi toga de graduación de la universidad en la repisa de su sala de estar entre la lámpara Tiffany y la foto enmarcada en plata de Verónica, ganando su medalla ecuestre de secundaria. Entonces quedé embarazada. El padre era un residente de 3er año en Georgetown Medical. Su nombre era David. Era amable y cansado y libanés y tenía 29 años. Y el día que le dije que me quedaría con el bebé fue el día que me dijo que tenía una esposa en Beirut. Nunca se había molestado en mencionarlo. Nunca más lo vi. Se lo conté a mis padres un domingo. Nunca lo olvidaré. Mi madre estaba arreglando tulipanes en un jarrón de cristal. Mi padre estaba leyendo el Wall Street Journal. Verónica, mi hermana menor, de 21 años en ese momento, terminando su carrera en Vanderbilt, estaba comiendo yogur en la isla de la cocina con su teléfono en la mano. Dije, estoy embarazada. Me lo quedo. Voy a posponer la facultad de Derecho por 1 año. Tendré al bebé y luego terminaré. Mi madre dejó los tulipanes. Mi padre dejó el periódico. Verónica ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo dijo en su yogur, «Oh, Dios mío, eres tan estúpida». Las palabras exactas de mi padre fueron, «Interrumpirás este embarazo, o no serás bienvenida en esta casa». Las palabras exactas de mi madre fueron, «Estás tirando todo lo que te dimos porque un hijo bastardo de un hombre que ni siquiera le pondrá su nombre». Salí de casa esa tarde. Manejé las 2 horas de regreso a Georgetown. Me senté en mi apartamento y lloré durante unos 45 minutos. Y luego me detuve. Me detuve e hice una lista. Eso es lo que nadie te dice sobre ser criado por personas como mis padres. Aprendes a hacer listas. Aprendes a planificar. Aprendes que la emoción es un lujo. Y la estrategia es la supervivencia. Al final de esa noche, me había retirado de la Facultad de Derecho de Georgetown. Aplazada. Técnicamente, regresaría. Me postulé a 3 programas nocturnos. Envié correos electrónicos a todos los reclutadores legales en el área metropolitana de Washington. Calculé exactamente cuánto tenía ahorrado. $188,400. Calculé exactamente cuánto necesitaría para sobrevivir los próximos 18 meses. $47,000, más o menos. Maya nació un martes de marzo a las 4:17 a.m., pesando 2.9 kilos. La abracé en el hospital sola. La nombré en honor a mi abuela, la única persona en mi familia que alguna vez me dijo que estaba orgullosa de mí y que había muerto cuando yo tenía 19 años. Les envié una foto a mis padres. Mi madre respondió, «No nos contactes de nuevo hasta que arregles esto». Nunca respondí. Terminé la facultad de Derecho en George Mason por la noche, mientras trabajaba a tiempo completo como asistente legal en una firma de contratos de defensa de tamaño mediano llamada Meridian Defense Solutions. Maya dormía en un corralito debajo de mi escritorio durante los turnos nocturnos. El socio principal, un hombre llamado Robert Howering, solía traerle galletas de animales de la despensa de su hija. Me gradué en 3 años, pasé el examen de la barra al primer intento, fui asociada senior, fui abogada, fui subdirectora jurídica. Hace 3 años, cuando tenía 28,
Robert Howering me llamó a su oficina, deslizó un contrato por su escritorio y dijo: Olivia, quiero que seas mi directora legal. Salario base, $290,000 con bonificaciones y acciones. El año pasado, gané $384,000. Soy dueña de una casa estilo Craftsman de 4 habitaciones en un suburbio arbolado. Conduzco un Tesla Model E. Tengo un 401k que haría llorar a mi padre. Maya tiene una cuenta de ahorros para la Universidad 529 que actualmente asciende a $214,000. Porque cada Navidad, cada cumpleaños, cada martes cualquiera que me sentía agradecida, le ponía dinero. Y mi familia no tiene idea de que nada de esto existe. Porque hace 7 años, cuando les envié esa foto del hospital, decidieron que yo era un chiste. Y decidí dejar que siguieran creyéndolo. Tienes que entender el tipo de familia de la que vengo para entender por qué. Mi padre, Richard Harrison, es vicepresidente regional en una firma de gestión de patrimonio privado. Mi madre, Diane Harrison, forma parte del consejo de 3 organizaciones benéficas y nunca ha trabajado un día en su vida. Viven en una casa valorada en $2.3 millones en un pueblo donde todos se conocen. Verónica tiene ahora 28 años. Nunca ha tenido un trabajo durante más de 14 meses y vive en un condominio que mis padres le compraron en efectivo. Todo su mundo social se basa en las apariencias. Así que cuando su hija mayor, la de la Facultad de Derecho de Georgetown, la futura socia de una prestigiosa firma de abogados, quedó embarazada y arruinó su vida, tuvieron que controlar los daños. Tuvieron que inventar una historia. La historia que inventaron fue esta. Olivia cometió un error. Olivia es una asistente legal en apuros en una pequeña firma. Olivia vive en un apartamento diminuto. Olivia está haciendo lo mejor que puede. Que Dios la bendiga. Pero ya no es realmente parte de la familia. Esa es la frase que mi madre usaba en las fiestas. Lo tengo de varias fuentes. Ya no es realmente parte de la familia. Una vez, hace unos 4 años, me encontré con una de las amigas de mi madre, Linda Castiano, que dirige el comité de hospitalidad del club de campo en un Whole Foods. Me miró como si fuera un fantasma. Luego miró a Maya, que en ese momento tenía 3 años, sentada en el carrito comiendo frambuesas. «Oh, cariño», dijo Linda con esa voz que las mujeres ricas usan cuando quieren que sepas que están siendo amables. «Tu madre me dijo que estabas mucho mejor. ¿Te está ayudando la medicación?» Nunca había tomado medicación, pero esa era la historia. Olivia está mal. Olivia es inestable. Olivia tomó malas decisiones. Esa es la versión que vendieron. La otra versión, la versión de directora legal, habría significado admitir que estaban equivocados. Y mis padres prenderían fuego a su propia casa antes de admitir que estaban equivocados en algo. Así que lo dejé así. Lo dejé así durante 7 años. Porque aquí está la cuestión de la estrategia. Cuanto más tiempo dejas que alguien te subestime, mayor será el ajuste de cuentas eventual. No estaba esperando venganza. Quiero ser clara al respecto. No estaba sentada en mi casa de 4 habitaciones tramando. Tenía una hija que criar. Tenía una carrera que construir. Tenía una vida real, una vida plena. Y ellos no estaban en ella. Pero sabía, en el fondo de mi mente, que llegaría el día en que necesitarían algo de mí. Y tendría que decidir qué hacer. Ese día llegó un miércoles de octubre. El mensaje de texto llegó a las 3:47 p.m. Estaba en mi escritorio en una llamada con el asesor general del Pentágono sobre una disputa de subcontratación cuando mi teléfono vibró. Miré. Era de mi madre. Silencié la llamada. El mensaje de texto decía: Olivia, la cena de cumpleaños número 60 de tu padre es el sábado en el Morrison Steakhouse, a las 7:00 p.m. Es solo de etiqueta. Habrá invitados muy importantes, incluido el senador Whitfield y su familia. Verónica traerá a Julian Whitfield. Puede que hayas oído hablar de él. Es el hijo del senador y un joven maravilloso. Honestamente, dadas las circunstancias, sería mejor que no vinieras. No nos avergüences. No te presentes. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Luego miré la foto en mi escritorio. Maya, de 4 años, sosteniendo un delfín de peluche en el acuario. Su cabello con 2 coletas torcidas que yo misma le había hecho esa mañana antes del preescolar. Quité el silencio de la llamada. Lo siento, Greg. Le dije al asesor general del Pentágono. Continúa. Terminamos la llamada a las 4:30. Cerré mi computadora portátil. Caminé hacia mi ventana. Oficina de la esquina. Piso 12. Vista al río. Y me quedé allí mucho tiempo. Pensé en muchas cosas. Pensé en Maya. En cómo cada Navidad durante 6 años me había preguntado por qué no tenía abuela y abuelo como sus amigos. En cómo le había dicho suavemente que algunas familias eran diferentes. Pensé en la foto mía en la repisa de mis padres. Si todavía estaba allí. Si la habían reemplazado por una de Verónica. Pensé en el senador Whitfield. En Julian Whitfield. Y luego pensé en algo en lo que no había pensado en 7 años. Pensé en Beirut. Esta es la parte que tienes que saber. 3 meses antes, había manejado el caso más grande de mi carrera. Meridian tenía un contrato con el gobierno estatal, un contrato masivo de ciberdefensa e infraestructura valorado en 180 millones durante 5 años. Aproximadamente 6 meses después, un auditor independiente señaló lo que parecía ser una irregularidad en la facturación. La oficina del fiscal general del estado se involucró. Hubo rumores de que el estado rescindiría el contrato,
recuperaría el dinero y nos demandaría por fraude. No fue fraude. Fue un problema de contabilidad causado por un error de entrada de datos de un empleado estatal. Pero probar eso, desenredarlo, presentarlo de forma clara a la oficina del fiscal general y al gobernador, eso me llevó 5 meses de mi vida y la vida de 15 abogados de mi equipo. Yo misma redacté el informe. Yo misma me senté frente al asesor principal del gobernador. Yo misma entré en la oficina del gobernador un jueves por la tarde, con un archivo de documentación que había tardado 6 semanas en armar, y presenté el caso de por qué nuestro contrato debería mantenerse y por qué los 180 millones del Estado deberían seguir asignados de forma segura a la defensa de su propia infraestructura digital. El gobernador Michael Chin, 3 años en su primer mandato, 58 años, ex fiscal de los sensato, brillante, me escuchó durante 90 minutos. Cuando terminé, dijo: «Señorita Harrison, acaba de ahorrar a los contribuyentes de este estado una enorme cantidad de dinero y salvó a mi administración de un escándalo que nos habría devorado vivos». Se puso de pie, rodeó el escritorio, me estrechó la mano, dijo: «Te debo una cena, dime cuándo». Era el tipo de cosas que dicen los políticos, el tipo de cosas a las que asientes y sonríes y nunca cobras. Había asentido, había sonreído. No lo había cobrado hasta ese miércoles de octubre a las 4:47 p.m., y cuando tomé mi teléfono y llamé a la línea directa que me había dado su jefe de gabinete, Olivia, la voz del gobernador sonó cálida y divertida. Me preguntaba cuándo íbamos a saber de usted, Michael, le dije. Me gustaría tomarle la palabra con esa cena. Diga el lugar. Dije el lugar. Dije la hora. Le dije que trajera a su esposa. Se rió. Dijo: «Hecho», con ganas de hacerlo. Luego colgué. Conduje a casa. Recogí a Maya de su programa extraescolar. Le preparé macarrones con queso con salchichas cortadas en forma de estrellas, como a ella le gustaban. Le di un baño. Le leí 2 capítulos de Charlotte's Web. La acosté. Luego fui a mi armario y saqué el vestido. El vestido era un Oscar de la Renta, hecho a medida que había comprado 18 meses antes para una gala de la industria, a la que no pude asistir porque Maya se enfermó de gripe. Era negro, largo hasta el suelo, sin hombros. Había costado más que el primer auto de mis padres. Lo había mandado limpiar y guardar, esperando una ocasión digna de él. Esta era la ocasión. El sábado por la mañana, llevé a Maya a la peluquería. También le había comprado un vestido, una pequeña cosa de seda negra con un lazo de satén en la cintura. Cuando se lo puso, parecía una estrella de cine en miniatura. Dio vueltas frente al espejo y me preguntó si podía usar lápiz labial. «Un poco», le dije. «El rosa». Le dije que íbamos a un restaurante elegante a cenar. Le dije que conocería a algunas personas importantes. Le dije con mucho cuidado que también podría ver a su abuela y a su abuelo. Ella se quedó callada. Dijo: «¿Van a ser malos contigo?» Se me partió el corazón. «Puede que lo intenten», le dije. «Pero va a estar bien. Mamá tiene la situación bajo control». Ella asintió muy seriamente, como asienten los niños de 6 años cuando fingen entender cosas de adultos. Luego dijo: «Mami, sí, mi amor, ¿puedo traer mi crayón morado? Puedes traer todos tus crayones». Trajo todos sus crayones. Los trajo en un pequeño bolso dorado que le había regalado por su cumpleaños. Me cogió de la mano hasta el coche. Llegamos al Morrison Steakhouse a las 6:58 p.m. El coche del gobernador ya estaba allí. También el de su esposa. También el sedán sin distintivos que transportaba a su equipo de seguridad. El maître, un hombre llamado Antoine, con quien había hablado 3 veces esa semana para coordinar, me reconoció de inmediato. Le habían indicado que nos sentara en el rincón, el que tenía una línea de visión clara hacia la puerta principal. Cualquiera que entrara al comedor principal de Morrison vería nuestra mesa en 4 segundos de entrar. Esto fue deliberado. El gobernador Chin se puso de pie cuando nos acercamos. Era aún más alto en persona de lo que recordaba. Me abrazó, un abrazo real, no un abrazo de político. Y luego se arrodilló y le estrechó la mano a Maya muy solemnemente. «Debes ser Maya», dijo. «He oído que eres una artista muy importante». Maya se quedó mirándolo. «Eres el hombre de la tele», dijo. «Lo soy. ¿Eres un rey de verdad?» La primera dama, Susan Chin, de 60 años, ex jueza federal, tan aguda como una navaja y el doble de cálida, se rió a carcajadas. «Cariño», dijo. «Él desea hacerlo». Nos sentamos. A Maya se le dio el asiento junto al gobernador. Inmediatamente sacó sus crayones y comenzó a dibujar en la parte de atrás de su menú. El gobernador se inclinó y le preguntó qué estaba dibujando. «Un caballo», dijo. «¿Cómo se llama el caballo?» «Susan». Ella señaló a la primera dama. La señora Chin casi se atraganta con su agua. Pedimos bebidas. El gobernador pidió un Manhattan. Su esposa pidió una copa de Sancerre. Yo pedí una copa de Burdeos. Maya pidió una Shirley Temple con 3 cerezas. Eran las 7:09 p.m. A las 7:12, las puertas delanteras de Morrison se abrieron y llegó mi familia. Tienes que visualizarlo. 25 invitados. Mi madre, al frente, con un vestido verde esmeralda hasta el suelo,
adornada con los diamantes que mi padre le había regalado por su 30 aniversario. Mi padre me dio paso detrás de ella, en un smoking, luciendo exactamente como el vicepresidente regional de una firma de gestión de patrimonio en su fiesta de cumpleaños número 60. Verónica, a continuación, con un vestido rojo strapless, el cabello peinado y brillante, sonriendo como una mujer que finalmente ha conseguido el premio que había buscado toda su vida, y detrás de ella, 3 pasos más atrás, Julian Whitfield. Julian Whitfield, de 32 años, graduado de la Universidad de Yale, en camino a ser socio en Cravath, hijo del senador Marcus Whitfield, republicano, de quien mi hermana había estado presumiendo en Instagram durante 6 meses. Julian Whitfield, a quien había visto por última vez en el pasillo de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Georgetown hace 8 años y medio, donde había sido mi compañero de estudio durante 3 semestres, y lo más cercano que tuve a un amigo de verdad en la Facultad de Derecho, y la persona que me había invitado a tomar un café la mañana después de que me di cuenta de que estaba embarazada, y me había tomado de la mano, y me había dicho que todo iba a estar bien sin importar lo que decidiera. Julian Whitfield, quien no tenía idea, ninguna idea en la tierra de que la hermana problemática, de la que mi nueva novia seguía quejándose, era yo. Me quedé muy quieta. Vi a mi madre escanear la habitación. No vio al gobernador. No vio a nadie. Me vio a mí. Me vio a mí con un vestido que costaba más que su coche, sentada en un banquete cerca de la ventana con mi hija de 6 años en el regazo de un hombre cuyo rostro aún no había procesado. Su rostro hizo algo que nunca le había visto hacer. Se puso morado. Salió del grupo. Cruzó el comedor. Se movió tan rápido que mi padre tuvo que medio trotar para seguirle el ritmo. Verónica la siguió, con una sonrisa burlona, percibiendo el entretenimiento. Julian, el último de la fila, estaba mirando su teléfono. Mi madre llegó a la mesa. Olivia, dijo con una voz que se escuchó en los 40 asientos. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de que te dije que te quedaras en casa? El hombre de la mesa de al lado dejó su tenedor. Mamá, le dije en voz baja, te estás avergonzando. ¿Me estoy avergonzando? Su voz se quebró, más aguda. Mírate, estrellándote en la cena de cumpleaños de tu padre con un vestido ridículo, molestando a extraños, arrastrando a esa niña. Esa niña es tu nieta. No te atrevas. Me sujetó del brazo, sus uñas manicuradas, con puntas francesas, lacadas con un brillo intenso, se hundieron en mi piel. Sentí el escozor, sentí la sangre. No me moví. Fue entonces cuando mi padre se puso al día. Por el amor de Dios, Olivia, siseó. El senador Whitfield está justo detrás de nosotros. Toma a la niña y sal por la cocina. Nos encargaremos de esto más tarde. Fue entonces cuando Verónica vio su oportunidad. Dio un paso adelante, sonriendo con todos sus dientes. Mírate, me dijo, fingiendo ser alguien. ¿De dónde robaste el vestido? ¿Live Rent the Runway? Eres una asistente legal. Esto es de gala. Esta noche es sobre la familia de Julian, no tu triste y pequeña fantasía. Y justo a tiempo, la bofetada, la palma abierta de mi madre, mi pómulo, el relámpago de dolor, el sabor metálico, el hilo cálido en la comisura de mi boca. Maya gritó. Fue un grito pequeño, el tipo de grito que hace un niño cuando se esfuerza mucho por ser valiente. La primera dama la levantó del regazo del gobernador y la tomó en sus brazos, cubriéndole las orejas con las manos. El comedor se había quedado completamente en silencio. Fue entonces cuando Julian Whitfield, habiendo finalmente guardado su teléfono, levantó la vista. Miró a Verónica, luego a mi madre, luego a mí. Su rostro tomó el color del papel viejo. Olivia, susurró. Olivia Harrison. Verónica le agarró el brazo. Julian, ignórala. Es mi hermana problemática. Te hablé de ella. Espera. Él retiró el brazo como si ella lo hubiera quemado. Me miró fijamente. Tú eres su hermana. No hables con ella, Julian. Espetó mi madre. Ella no es nada. No es nadie. Es una asistente legal que quedó embarazada de un médico y arruinó su vida. Fue entonces cuando el gobernador dejó su copa de vino. Fue el sonido más pequeño. Un vaso sobre lino blanco. Pero aterrizó en esa habitación silenciosa como un martillo. Se puso de pie. 1,90, smoking, erizado. Entregó a Maya con mucha suavidad a su esposa. Dio un paso alrededor de la mesa. Caminó lentamente hasta que estuvo parado directamente entre mi madre y yo. No me miró a mí, la miró a ella. Señora Harrison, dijo. Su voz era tan silenciosa que la gente de 2 mesas más allá se inclinó para escucharla. Pensaría muy cuidadosamente en su próxima frase. La boca de mi padre se abrió. Literalmente se podían ver las sinapsis disparándose detrás de sus ojos. La cara en la televisión, la cara en la portada de la revista en su propio estudio. Gobernador Chin, balbuceó. Así es. Los ojos del gobernador se movieron lentamente hacia mi madre, hacia Verónica, de vuelta a mi padre. Y la mujer que acaba de abofetear enfrente de este restaurante, enfrente de mi esposa, enfrente de su propia hija, hizo una pausa. He repetido esta pausa en mi cabeza 1000 veces. Tal vez duró 2 segundos. Se sintió como un año. Es la razón por la que este estado todavía tiene $180 millones en su presupuesto. La copa de vino en la mano de mi madre resbaló. No se rompió.
Simplemente se inclinó y el burdeo se derramó oscuro y lento por la parte delantera de su vestido esmeralda. Ella no se dio cuenta. El gobernador sonrió. No era una sonrisa amable. Ahora, dijo, ¿les digo quién es realmente Olivia? Se habría oído caer un alfiler. Quiero que imagines por un segundo cómo se veía la habitación. Un gobernador de 1,90 metros de altura. Una primera dama acunando a una niña de 6 años que sollozaba. Una mujer con un vestido de 14. $0 sangrando del brazo donde su propia madre la había arañado. Una socialité empapada en vino congelada a mitad de una maldición. Un vicepresidente regional de gestión de patrimonio a punto de mojarse los pantalones. Una hermana menor intrigante con su sonrisa burlona desvaneciéndose en tiempo real. Y a un lado, Julian Whitfield, quien ahora visiblemente se había alejado 3 pasos completos de mi hermana. Detrás de Julian, el resto del grupo había comenzado a llegar. 25 personas en ropa de noche, varios de ellos en proceso de reconocer al gobernador. Uno de ellos, un hombre alto de cabello plateado con el porte de un senador, era el propio Marcus Whitfield. El senador Whitfield había dejado de caminar. Estaba mirando al gobernador. Me estaba mirando a mí. Me di cuenta de que iba a ser la segunda persona en este restaurante esta noche en reconocer mi cara. Me puse de pie. Michael, le dije. Está bien. No está bien, Olivia. Está bien. Yo me encargo. Me toqué el labio con el dorso de la mano. Miré la sangre. Dejé que todos en la habitación me vieran mirar la sangre. Luego me volví hacia mi madre. Mamá, le dije, tienes que sentarte. No te atrevas a hablarme así. Tienes que sentarte antes de que te caigas. Papá, tráele una silla. Mi padre, en piloto automático, tropezó con una silla de la mesa de al lado y medio dejó caer a mi madre en ella. Ella se sentó allí en su vestido empapado en vino, mirándome como si nunca me hubiera visto en su vida. Me volví hacia Verónica. ¿Por dónde quieres empezar?, le dije. ¿Qué? Dijiste que robé este vestido. ¿Quieres empezar por ahí? ¿O quieres empezar por la parte en la que te has pasado 6 años diciéndole a la gente que soy una asistente legal en apuros? Ella abrió la boca. Levanté una mano. Verónica, detente. Te voy a hacer un favor. El favor es este. Te voy a dejar salir de este restaurante antes de que Julian se entere del resto. Así que, si yo fuera tú, tomaría a mamá y a papá y me iría. ¿El resto de qué?, exigió. Julian dio un paso adelante. Olivia, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien, Julian. Me alegra verte. Siento que sea así. ¿Qué está pasando? Miré a mi hermana. Julian era mi compañero de estudios en la Facultad de Derecho, le dije. Cursamos juntos Derecho Civil y Derecho de Daños. Fue él quien me llevó al ginecólogo cuando tenía 6 semanas de embarazo y no sabía qué hacer. La boca de Verónica se abrió. Me compró café durante 3 semanas seguidas cuando tuve náuseas matutinas en la clase de bienes raíces. Es una persona maravillosa. Me alegra que le esté yendo bien. Me volví hacia Julian. Lo siento, le dije. No tenía idea de que la estabas viendo. No he hablado con mi familia en 7 años. Me miró. Luego a Verónica. Luego a mí. ¿Estás en Cravath ahora?, dijo. No. Soy directora legal en Meridian Defense Solutions. Parpadeó. ¿Eres esa Olivia Harrison, la que manejó el contrato estatal de Meridian el trimestre pasado? Sí, por Dios. Se volvió hacia Verónica. Su cara había pasado de blanca a un tipo de rosa intenso y mortificado. ¿Me dijiste?, dijo lentamente, que tu hermana era una asistente legal con un problema de drogas a la que habías cortado porque era inestable para tu familia, Julian. Y yo... Me dijiste, dijo más fuerte, que tu familia no hablaba de ella porque le había robado dinero a tu madre. Julian, dijo mi padre, aún más fuerte, te preguntó específicamente por ella hace 3 semanas, porque había oído su nombre en una reunión del gobierno estatal y le dijiste que estaba muerta. Nunca... Le dijiste que había tenido una sobredosis. Todo el restaurante lo escuchó. El senador Whitfield ahora estaba parado a unos 3 metros detrás de su hijo. Su rostro era indescifrable, como solo son indescifrables los rostros de los senadores. Me volví hacia mi madre. Mi madre, por primera vez en 7 años, pareció por un segundo completo tenerme miedo. Mamá, le dije en voz baja, ¿esa es la historia que has estado contando? Ella no respondió. ¿Es esa la historia que escuchó Verónica? Ella no respondió. Exhalé. Bien, le dije. Quiero ser honesta contigo sobre algo. Había planeado, al entrar en Morrison esa noche, hacer exactamente lo que hice. Había planeado ser vista con el gobernador. Había planeado que mi madre perdiera la compostura. Había planeado dejar que Michael, quien además de todo lo demás, es un hombre que odia ver a las mujeres maltratadas, me defendiera públicamente. Pero no había planeado el resto. No había planeado que mi hermana se pasara 5 años diciéndole a la familia de un senador que yo había muerto de una sobredosis. No había planeado a Julian. No había planeado el hecho de que, en mi bolso junto a mi teléfono, tenía una carpeta de documentos que había traído, no porque esperara necesitarlos, sino porque había pasado tantos años preparándome para un momento como este que ya no salía de casa sin ellos. La carpeta contenía declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, una copia de mi contrato de trabajo en Meridian, una carta de la oficina del gobernador Chin agradeciéndome formalmente mi trabajo en el contrato estatal, una fotografía de mi casa, los expedientes escolares de Maya, un mensaje de texto impreso de mi madre con fecha de 3 horas antes, diciéndome que no viniera,
y al final, una copia de una publicación de Facebook que mi madre había hecho 11 meses antes en el aniversario de la hija que perdimos, en la que, cito, había escrito que su hija mayor había sucumbido a sus demonios y que la familia aún se estaba recuperando. La había capturado el día que se publicó. La había guardado. No había decidido, hasta ese momento exacto en Morrison's, qué iba a hacer con ella. Tomé mi decisión en unos 4 segundos. Me volví a sentar. Metí la mano en mi bolso. Saqué la carpeta. La deslicé por la mesa hacia Julian. «Usted querrá darle esto a su padre», dije. «Estoy segura de que tiene preguntas». Julian la abrió. La leyó durante unos 30 segundos. Se llevó la mano a la boca. Caminó muy lentamente de regreso hacia su padre y le entregó la carpeta. El senador la leyó. Levantó la vista hacia mi madre. Miró a mi hermana. Me miró a mí. Dijo con una voz muy tranquila pero extremadamente clara. «Señora Harrison, creo que lo mejor es que nos vayamos. Marcus, por favor, esto es un malentendido». «No es un malentendido. Julian, coge tu abrigo. Nos vamos a casa». «Marcus, Diane, no». Se dio la vuelta y salió del restaurante. Julian lo siguió. Julian se detuvo en la puerta. Me miró de nuevo. Me dijo en silencio, «Lo siento mucho». Y luego se fue. Los 23 invitados restantes, amigos de mis padres, colegas de mi padre, la junta de caridad de mi madre, se quedaron allí con sus trajes de noche mirando. Un hombre que reconocí como el compañero de cuarto de mi padre en la Facultad de Derecho se aclaró la garganta. Dijo, «Richard, creo que nosotros también nos iremos a casa». Y así, en el lapso de unos 90 segundos, toda la sala de invitados comenzó educadamente, devastadoramente, a salir. A las 7:31 p.m., la mesa reservada para la fiesta de cumpleaños número 60 de los Harrison estaba vacía. Mi madre se sentó con su vestido empapado en vino, mirando sus manos. Mi padre se sentó a su lado, blanco como el lino, sin decir nada. Verónica se quedó en medio del comedor, sola, de rojo. Se volvió hacia mí. «Tú hiciste esto», susurró. «Lo hiciste a propósito». «No, Verónica», le dije. «Vine a cenar. Tú hiciste esto. Quiero contarte lo que pasó después, pero primero quiero contarte lo que no pasó. No grité, no me regodeé, no tomé una sola foto, no publiqué nada en línea, ni siquiera le conté a nadie en el trabajo el lunes lo que había pasado. Esto es lo que hice. Le pedí a Antoine, el maître, que por favor les llevara a mi familia una ronda fresca de bebidas por mi cuenta y que por favor pusiera toda su cena de cumpleaños en mi cuenta cuando estuvieran listos para ordenar. Me miró como si estuviera loca. «Señora», dijo. «Por favor», le dije. «Lo que quieran comer, corre por mi cuenta». Luego me levanté. Tomé a Maya de los brazos de la primera dama. Le di las gracias al gobernador y a la señora Chin por venir. Besé a mi hija en la coronilla y le pregunté si quería postre. Ella asintió. Pasamos lentamente por la mesa de mis padres. Me detuve. Miré a mi madre. Ella no me miró a los ojos. «Mamá», le dije, «Maya estará en un recital escolar el próximo mes. Es el 18 de noviembre. La dirección está en la tarjeta que tienes en la mano». Le había metido una tarjeta en la mano sin que ella se diera cuenta. «No tienes que venir. Probablemente no deberías. Pero es tu nieta y es maravillosa. Y pensé que deberías saberlo». Esperé. Ella no habló. Me alejé. Maya y yo tomamos postre en el bar. Ella pidió un helado del tamaño de su cabeza. Antoine, el maître, lo trajo con 2 cerezas extra y un pequeño elefante de chocolate encima. El gobernador y la señora Chin se unieron a nosotros. Hablamos durante unos 45 minutos de nada en particular. Maya le contó a la primera dama sobre su delfín de peluche. La primera dama le contó a Maya sobre sus nietos. A las 9:14 p.m. conduje a casa. Maya se durmió en el coche. La cargué. Le quité su pequeño vestido negro, la puse en pijama y la metí en la cama. Luego me senté en la mesa de mi cocina con mi propio vestido negro y lloré durante unos 20 minutos. No porque estuviera triste, sino porque era libre. Te contaré las consecuencias porque sé que las quieres. La oficina del senador Whitfield emitió un breve comunicado cortés 2 días después confirmando que Julian había terminado su relación con Verónica Harrison. El comunicado no dio una razón. No era necesario. 3 días después de eso, la directora de comunicaciones de la familia Whitfield, una mujer que en otra línea de tiempo habría sido mi colega en Scatteren, filtró discretamente a un reportero amigo que se había descubierto que la familia Harrison había hecho repetidas declaraciones deshonestas sobre un miembro cercano de la familia y que la relación había terminado por esos motivos. Fue un pequeño artículo. Salió en 2 periódicos y un blog político. Fue suficiente. La junta de caridad de mi madre le pidió que dimitiera al cabo de un mes. La razón oficial fue una reestructuración personal. La verdadera razón fue que Linda Castellano, la misma Linda que me había preguntado por mi medicación en Whole Foods, había estado enviando discretamente capturas de pantalla de la antigua publicación de Facebook de mi madre sobre su hija perdida a la mitad de la junta con una nota. «Olivia está viva. Es la directora legal de Meridian». La madre nos mintió a todos. Linda vino a mi oficina sin previo aviso 6 semanas después de la cena. Llevaba una cacerola. Lloró. Se disculpó durante 1 hora. La perdoné. Lo dije en serio. Mi padre se jubiló anticipadamente en febrero. La firma de gestión de patrimonio había estado buscando reestructurarse, y su asociación con un escándalo familiar públicamente humillante
incluso uno discreto, fue un pretexto conveniente. Conservó su pensión. Perdió su título. Perdió su oficina. Verónica se mudó a Arizona. Me dijeron que consiguió un trabajo en bienes raíces. No he hablado con ella desde entonces. Mi madre me envió una carta a finales de enero. Tenía 8 páginas. Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente jamás le sacaré. Y aún así, no fue realmente una disculpa. Decía cosas como, siempre te amé y cometimos errores y ahora estamos muy orgullosos de ti. Esa última frase ahora me dijo todo lo que necesitaba saber. Le respondí con una carta de una página. Le dije que Maya estaba prosperando. Le dije que a Maya le gustaría conocer a su abuela. Le dije que si quería ser parte de la vida de Maya, tendría que venir a mi ciudad en mis términos y que nunca, bajo ninguna circunstancia, me hablaría a mí o a mi hija de la manera en que nos había hablado en Morrisons. Le dije que la puerta estaba abierta a unos 15 centímetros. Le dije que podía empujar suavemente. No he recibido respuesta. Está bien. No escribí la carta para ella. La escribí para Maya. Para que un día, cuando Maya sea lo suficientemente mayor como para preguntarme qué pasó, pueda decirle honestamente, le di todas las oportunidades. Julian me llamó 3 semanas después de la cena. Quería disculparse. Quería saber si necesitaba algo. Quería saber de Maya. Nos encontramos para tomar un café. No fue una cita. No fue una reunión. Eran 2 personas que habían sido amigas hace mucho tiempo, sentadas una frente a la otra en un café tranquilo tratando de averiguar qué decir. Él me dijo a mitad de camino que había pensado mucho en mí a lo largo de los años, que se había preguntado qué había pasado, que había asumido que había terminado la facultad de Derecho y había seguido adelante. Le dije que sí. Se rió. Dijo, Olivia, no solo terminaste, diriges un equipo legal de contratistas de defensa, asesoras al gobernador. Lo estás logrando. Estoy bien. Estás más que bien. Terminamos nuestro café. Intercambiamos números. No hemos tenido una cita en los 6 meses transcurridos desde entonces. Somos amigos. Nos enviamos mensajes ocasionalmente. Le envió a Maya un delfín de peluche por su cumpleaños, porque le había dicho de pasada que le encantaban. Llegó en una caja del tamaño de un pequeño refrigerador. Maya lo llamó Julian. Ella tiene 6 años. No sabe quién es él. Está bien. Han pasado unos 8 meses desde la cena. Maya está en primer grado. Le gustan las matemáticas, el color morado y un niño de su clase llamado Theo, quien me ha informado que será su esposo. No tengo prisa por confirmar o negar esto. Todavía estoy en Meridian. Conseguimos que el contrato estatal se renovara por otros 5 años. La esposa del gobernador Chin, Susan, la primera dama, la ex jueza federal, me llama una vez al mes para preguntarme si quiero ir a cenar. He ido 2 veces. Maya considera a la señora Chin su abuela honoraria. La señora Chin, quien tiene 3 nietos biológicos, considera esto completamente justo. Pienso en mis padres a veces, menos de lo que solía. Pienso en el momento en que mi madre me abofeteó. El momento específico en que me di cuenta de que nada de lo que me hiciera esa noche podía afectarme porque ella ya no tenía el poder. Ella aún no lo sabía. Había creído durante 7 años que yo era la hija a la que había moldeado y abandonado, la fracasada. La historia de advertencia. No se dio cuenta de que la historia de advertencia había construido una vida que ella no podría haber imaginado en una ciudad que nunca había visitado, con una hija que nunca había conocido, usando el cerebro que ella había intentado romper. El cerebro que ella había intentado romper era el cerebro que había mantenido su copa de vino en su posavasos y su secreto en su carpeta, y a su nieta a salvo en el regazo de un gobernador. Pienso mucho en eso. Pienso en mi hija, que tiene 6 años, y que esa noche se sentó en el regazo del hombre más poderoso de nuestro estado, dibujando un caballo con alas. Pienso en cómo miró a su abuela. La miró de verdad, ese segundo antes de que la bofetada cayera. Y cómo pude ver incluso entonces que entendía exactamente qué tipo de mujer estaba mirando. Los niños saben, siempre saben. Eso es lo que esas mujeres nunca entendieron, que cualquier mentira que cuentes sobre tu propio hijo, el mundo se entera tarde o temprano. Y cualquier crueldad que le enseñes a la próxima generación crece y entra a un restaurante con un vestido que costó más que tu coche. Y ella decide en un momento de silencio si va a ser cruel o no. Decidí no ser cruel. Decidí ser precisa. La bofetada sanó en una semana. El moretón en mi brazo tardó más. La media luna de las uñas de mi madre dejó 4 pequeñas cicatrices en mi antebrazo que aún se pueden ver si te fijas bien. Las conservo, no las cubro. De vez en cuando estoy en una declaración o sentada frente a un abogado contrario o entrando a la mansión del gobernador para una cena a la que alguna vez habría muerto por ser invitada, miro mi brazo y las veo. 4 pequeñas medias lunas. 4 pequeños recordatorios de que las personas que intentaron esconderme como un secreto sucio no se dieron cuenta de que estaban escondiendo a la hija equivocada, que la mujer a la que llamaron asistente legal entró en ese restaurante y salió siendo una leyenda, y que la niña de 6 años que dibuja un caballo con alas en el reverso de un menú de cuero, la que escuchó a su abuela llamar a su madre una inútil, crecerá sabiendo exactamente quién es su madre. Una mujer que esperó 7 años. Una mujer que descolgó el teléfono. Una mujer que al final no tuvo que mover un dedo porque la verdad lo hizo por ella. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que costó el vestido. Ya sabes lo que valió el silencio.
Lo único que queda es si la próxima vez que alguien te diga que no eres nada, te acordarás. Las personas que te descartan son las mismas a las que eventualmente invitas a cenar, solo para verlas descubrir quién ha estado a la cabeza de la mesa todo el tiempo.